La cirugía de contorno abdominal, como su nombre lo dice, es una serie de técnicas quirúrgicas que se utilizan para darle nuevamente forma al abdomen y al tronco. Con esta técnica o con esta serie de técnicas los pacientes van a poder eliminar de una manera muy eficaz el exceso de piel y de grasa que tengan, así como también van a poder reposicionar la musculatura abdominal pues al lugar más anatómico posible. Es importante tener en cuenta que estos procedimientos de contorno abdominal con gran frecuencia están acompañados de otros procedimientos para generar un contorno armónico del todo el tronco, y por lo tanto se trata, además del abdomen, también los flancos y la espalda de cada persona. Bueno, para mejorar el contorno abdominal existen dos técnicas principales, que son la liposucción y la lipectomía. Y hay unas variaciones muy importantes en cuanto a la técnica y también en cuanto a la selección del paciente que se va a utilizar para cada una de ellas. La liposucción es una técnica que se utiliza para pacientes que tengan acúmulos de grasa, pero que no tengan un exceso de piel muy importante y que tampoco sean obesas. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general. Se hacen unas incisiones muy pequeñas, aproximadamente unos 5 milímetros, en el abdomen y en la espalda, a través de las cuales se instila una solución que se llama una solución tumescente a través de unas cánulas, y posteriormente, asistido por vacío o por una presión negativa, se aspira toda esta solución y también se aspira la grasa pues, que tenga el paciente, los acúmulos de grasa que son generalmente el motivo de consulta de los pacientes que vienen para una liposucción. A diferencia de esto, la lipectomía está indicada para personas que tengan un exceso de piel, es decir, una elasticidad cutánea mucho más importante, que está muy frecuentemente asociado a los pospartos. Las mujeres que han tenido hijos, que han tenido embarazo, cuando el útero tiene ese proceso de involución o de disminución de su tamaño, la piel con gran frecuencia queda en exceso y queda colgando, y este es el paciente o la paciente candidata ideal para un procedimiento de lipectomía. Este procedimiento se hace a través de una incisión amplia en la parte más inferior del abdomen, pero que se oculta muy bien en la ropa interior, y a través de este abordaje pues se eleva completamente la piel, se reseca ese exceso de piel y de estrías que están en la parte inferior al ombligo, y se hace una especie de corset con los músculos de las mujeres, de las pacientes que son sometidas a estos procedimientos, suturando los músculos en toda la línea media. Idealmente, los pacientes que van a ser sometidas a procedimientos de contorno corporal deben, previo al procedimiento, tener unos hábitos de alimentación y de ejercicio muy saludables, para que después de realizado el procedimiento pues el peso no vaya a aumentar y los resultados se puedan mantener durante un tiempo prolongado. Adicionalmente, los pacientes pues deben, ojalá, no ser fumadores, y si son fumadores se debe suspender el cigarrillo por lo menos un mes antes del procedimiento, para que la vascularización y la cicatrización de las heridas sea completamente óptima. Previo al procedimiento se hacen una serie de estudios para evaluar el estado de salud de cada persona. Estos estudios varían dependiendo de la edad de cada persona, pero en términos generales lo que se pide son una función renal, unos tiempos de coagulación, un examen del corazón que es un electrocardiograma y una radiografía de tórax, los cuales serán valorados por el anestesiólogo para dar la autorización para realizar el procedimiento. Es importante que los pacientes que vienen del exterior tengan en cuenta que este procedimiento no puede ser realizado inmediatamente después de que el paciente aterrice en Bogotá. Por el contrario, deben esperarse de 3 a 5 días dependiendo de la duración del vuelo para prevenir la enfermedad tromboembólica. Las recomendaciones posoperatorias después del procedimiento de contorno corporal pues van a ser unas recomendaciones, digamos, generales de todos los procedimientos, que son el uso de algunos medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, y algunas recomendaciones sí más específicas de estos procedimientos. Cuando los pacientes son sometidos a lipectomía, van a salir con un dren que se saca por la región del pubis, por unas incisiones muy pequeñas, y este dren va a dejarse en esa posición durante 5 a 7 días, dependiendo de qué tanto sangrado tenga cada paciente, después de lo cual se retira en el consultorio sin ninguna complicación.
Los pacientes que son sometidos a liposucción es muy importante que utilicen unas medidas de compresión, que son el uso de fajas y de espumas. Estas fajas ayudan a que todo digamos, el tejido que se está cicatrizando pues cicatrice en la posición en la que se requiere, y también ayudan al drenaje de todo el líquido que se infiltró durante la liposucción. Y también deben ser sometidos a una serie de masajes posoperatorios. Estos masajes se hacen también con la finalidad de ir eliminando poco a poco ese líquido que, aunque se saca parcialmente durante el procedimiento, hay una parte residual que queda dentro del cuerpo y que se va a ir eliminando durante los masajes, los cuales a su vez pueden ir acompañados de algunas técnicas que puede ser ultrasonido o radiofrecuencia, de acuerdo al gusto de cada cirujano y también de acuerdo a cómo uno vaya viendo el posoperatorio de cada paciente.